Economía de la Gaceta, ¿cómo estás? Buen día, Indalecio. Buen día, Gaby. Y Hola, sigamos con Marce. esto del paro. Yo te comprometí ya al aire que ibas a hablar algo del paro, algo de los precios Marce dijo esenciales, que ibas a estar algo acá del el resto del dólar. programa. Ah, perfecto. Acaban de aumentar las naftas un 4%. Y sí, estamos prácticamente Además 2 me pesos voy, más. te dejo con el programa para vos. Muchas gracias. Gracias a todos 2 ustedes. pesos Queda más Marcelo por con litro ustedes. pagaremos de nafta. Ya están, Qué los bárbaro. están cambiando en este momento algunas estaciones de servicios. Estamos hablando casi de 52,68 para el caso de la Infinia. 50, ay Dios. Ya Dios estamos mío. en eso. 48,60, 66 más o menos en el caso de la Super. Y siguen subiendo los precios. El precio que más le preocupa ahora al gobierno es el de las naftas, particularmente, porque impacta, es uno de los componentes que más impacta en la inflación. Claro. Y el otro es lo que se ha tomado ayer, ¿no? La decisión que ha tomado el Banco Central a partir de estas nuevas intervenciones, licitaciones en el mercado cambiario. Pero volvamos al paro. Sí. Hasta el año pasado calculaban que un paro a nivel nacional le costaba al país 30.000 millones. 30.000 millones de pesos. 30.000 millones. Y estamos hablando prácticamente de 6 sueldos mensuales para el sector público provincial. Imagínate, 6 planillas salariales. Es lo Claro, que le cuesta medio un año paro. de planillas salariales. Ojo que este paro Sí, tiene Marce. particularidades, ¿no? No está Claro. el transporte, pero sí mañana se va a sentir bastante, Claro. a pesar de que del feriado, ¿no? Es una base de cálculo que hizo el gobierno en su momento y que ha quedado precisamente como referencia para lo que puede llegar a venir. Esta mañana se notaba algo del impacto, sobre todo en las paradas de colectivos. No había chicos, las vías todavía estaban abiertas, pese a que hubo amenazas de cortes de ruta. Un poco la lluvia incidió bastante Sí, para sí, que esto sí. no sucediera. Claro. Pero se siente la inactividad en algunos sectores, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Y respecto del dólar, hoy veíamos que es una de las principales hipótesis de esta medida del gobierno nacional. A ver, recordemos, el FMI había marcado que no podía intervenir La en zona de intervención y determinadas, no claro, intervención. y que ahora habilitó que pueda hacerlo pensando más que todo en las elecciones. Eso se especulaba hoy. La verdadmente que vamos de waiver en waiver. Técnicamente hablando, eso es un perdón Permiso, que hace, claro, un permiso perdones, claro. que hace el Sí, Fondo sí. Monetario Internacional, particular para la Argentina, y la Argentina siempre es el país de las excepciones. Sí. Lo hemos visto no solamente en las estadísticas, sino también en este tipo de decisiones que se han adoptado. Pero yo me remito un poco a lo que en algún momento hicieron dos economistas tucumanos, Ana María Cerro y Osvaldo Meloni, que entre 1820 y 2002 habían calculado 24 crisis cambiarias. Imagínate lo que es ahora, Claro. o 5 o 6 más, con el tono que ha sido el año pasado de casi 120% de evaluación del peso respecto del dólar. Y cómo no ser pilotos de tormenta. La verdad que con todo esto lo que ha significado, uno dice, bueno, sube el dólar, todas estas cuestiones que tienen que ver con el tipo de cambio, pero cuando uno tiene una inflación tan elevada, se da lo que se conoce comúnmente como el pass-through, o sea, el pase de los precios dolarizados al precio final, lo que nosotros pagamos. El caso de la nafta es uno de ellos, Sí. a pesar Que de que repercute. algunos economistas dicen de que no debería ser así porque el precio del Brent está bajando, el precio del petróleo, entonces Sí. no debería haber uno de los argumentos para subir el precio del combustible. Vemos en pantalla las nuevas medidas que ha adoptado el Banco Central a partir de esta decisión de modificar los precios. Por el aumento de la volatilidad cambiaria, el Banco Central debe reforzar el sesgo contractivo de la política monetaria. Esto es absorber los pesos, Claro. que significa tener menos posibilidades de que haya inflación a partir del consumo y de menor posesión de pesos en manos de algunos inversores para comprar dólares y activar el tipo de cambio como se vino haciendo en los últimos tiempos. Hay algunas cosas que realmente son llamativas respecto de esto. Por ejemplo, aumenta la venta en caso de que el tipo de cambio supere la banda superior. Si el ¿Cómo es tipo de esto? A ver. cambio se ubicara por encima de la banda superior, el Banco Central incrementará de 150 millones a 250 millones de dólares el monto de la venta diaria estipulada hasta O el sea que momento. puede vender más por día. Tal cual. Para evitar que suba, digamos. Sí, aparte de los 60 millones estos que están Claro, vendiendo. que venía ya así que para nosotros colocando en el mercado. es Claro. chino básico para el común Sí, de la
Sí, sí, pero para el mercado es la vida, más o menos. Sí, tal cual. Se mantiene la política de ventas de divisas por cuenta y orden del Tesoro, que decíamos 60 millones de dólares, y el FMI dice que le da más transparencia y menos discrecionalidad a las operaciones a partir de estas licitaciones que va a hacer el Banco Central para contener el tipo de cambio. Pero es una herramienta también de control, porque si vos tenés licitaciones hechas, vos tenés individualizado quién te compra y quién te vende los dólares en un momento determinado. Creo que también ese es un efecto buscado por el gobierno para saber hacia dónde van los dólares, porque hay una dolarización de portafolios que son las grandes empresas que se llevan los dólares afuera, que generalmente no vienen, y por eso es que se aprecia tanto el valor del dólar en la Argentina. Claro. ¿Cuál es el tema que dicen los consultores que hay que seguir muy atentamente? Al liberar esta posibilidad de que se hagan licitaciones y compra-venta de dólares por parte del Banco Central, se van a usar las reservas internacionales del Banco Central. Uno puede decir, bueno, sí, hoy hasta ayer estaban las reservas en 71.744 millones. Eso los economistas llaman el poder de fuego que tiene el Estado para bajar el tipo de cambio y de esta manera contener el valor en las pizarras, sobre todo en el mercado minorista. Pero ¿qué ha pasado? Ayer el Banco Central ha dejado de informar qué es lo que sucede con las ventas diarias, qué hace con las reservas internacionales, algo que no había sucedido por lo menos en los últimos 5 o 6 años, en la manera de informar en qué se usan las reservas internacionales. ¿Qué pasa bueno, ¿cuánto es el poder de fuego que tiene el Banco Central? 15.000 millones de dólares. Adicional a los 9.800 que el Fondo Monetario Internacional le dio, tanta danza de millones para mantener una economía durante 6 meses, llegar a las elecciones de la mejor manera posible, con dejando de lado la volatilidad cambiaria y buscando que la economía se ¿Y qué pasa después de las elecciones? Esa es la gran pregunta que se hace en el mercado. ¿Por qué? Porque uno se pone a pensar, el primer lado del mostrador es el precio del dólar. El segundo es cuál es la capacidad de pago que tiene la Argentina a partir del año que viene. Vos este año necesitaste 30.000 millones y vino el prestamista de última instancia y te dio 54.000 millones, con los cuales vos podías superar esta etapa del año electoral, más un remanente que pueden ser algunos títulos emitidos por el sector público. Pero 2020 es una incógnita, sea quien fuera el gobierno tendrá que hacer algún tipo de estrategia o ingeniería financiera para encarrilar las cuentas. Porque acá no se habla en vano que hay una necesidad de llegar al déficit cero, porque hay que demostrarle al mundo de que la Argentina tiene una capacidad de pago y de que de una vez por todas va a hacer los deberes para que las cuentas le cierren y en cierta medida mejorar y dejar de pagar el mínimo de la tarjeta. Bueno, se espera, ya ayer lo vimos, pero se espera que ya con el mero anuncio de estas medidas se estabilice el valor del dólar. No hizo falta ni que intervenga. Ayer ha bajado un poco, y sobre todo el dólar mayorista, que es el valor de referencia para los precios, los formadores de precios. Exactamente, los formadores de precios. Vamos a ver qué pasa el jueves. Hasta ahora, bueno, este feriado de alguna manera le viene bien al mercado porque se calma, ¿no? Estamos ingresando a una zona donde el sector público nacional, provincial y municipal van a recibir una inyección de dinero extraordinaria a partir de los impuestos, sobre todo ganancias. Hay liquidaciones de ganancias durante mayo y durante junio, y en alguna medida eso contribuye a darle cierta estabilidad financiera al sector público, y eso indudablemente también va a generar un poco más de consumo en la calle, porque va a haber pago de sueldos, va a haber aguinaldo, y bueno, el gobierno lo que quiere evitar que haya una fuga de dólares cuando la gente tenga un poquito de pesos de más, ¿no? Porque estando a 30, 40, 50 pesos, la gente siempre sale despavorida a comprar dólares para cubrirse cuando ya realmente es tarde, porque tendrías que cubrirte hace un año o un poco más de tiempo, y generalmente cuando vos tenés necesidad no hay ahorro que te valga, ¿no? Gracias, Marcelo. A ustedes, chicos.